Emprendemos ahora nuestra marcha por la segunda epístola de los Tesalonicenses. No vamos a repetir mucho sobre el saludo y la introducción, porque ya lo vimos ampliamente en el video anterior. Pero sí quiero agregar un datito de segunda Tesalonicenses 1:2, donde dice: gracia y paz a vosotros. Pero acá lo dice de una manera, dice: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De los únicos que puede emanar la gracia de Dios de esta manera, la gracia salvífica de Dios, es de alguien que es Dios. De otro modo no hay manera. Nosotros podemos tener gracia para con la gente, pero una gracia para la salvación solamente emana de Dios. Pero este saludo nos deja otra particularidad. La gracia y la paz surgen de alguien que es Dios. Y acá dice: Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un texto que asevera la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es un dato, nada más. Antes de continuar, quiero decirles una cosa. Estoy dando por sentado de que usted ha leído las epístolas. Porque de otro modo, si vamos leyendo versículo por versículo y usted no lo ha leído, la comprensión va a ser escasa. Entonces confío en usted, alumno o alumna, que usted ya ha leído estas epístolas antes de... Y si no, pare el video, lea las epístolas y luego vea el video. Bien, segunda Tesalonicenses nos llama a estudiar el libro de Joel, y tenemos una cita de Isaías también, que son las profecías respecto al fin. De primera y segunda Tesalonicenses, dos epístolas escatológicas, como usted ya bien sabe, están clasificadas así. La segunda es más escatológica que la primera. ¿Por qué? Evidentemente el nivel espiritual de la iglesia ha mejorado para esta segunda carta. Sí, se han corregido los errores básicos y ahora la iglesia está en condiciones de recibir una enseñanza más profunda acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como introducción, capítulo 2, versículo 2, dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Evidentemente estaban circulando pseudo cartas de Pablo, falsas cartas de Pablo, torciendo las enseñanzas. Vemos que esto no es nuevo, el de torcer la palabra de Dios. Por ejemplo, el concepto que dije en el video anterior respecto a indivitrio, ahí habíamos visto que, digamos, el concepto que hemos heredado de individuo, de nuestra cultura griega, griego-latina, el ser humano, según ese concepto filosófico griego, está compuesto de dos elementos. Una persona, dos elementos. Pero al activarse en nosotros por la salvación, por la presencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu, por ser que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, somos la triunidad de Dios completamente activa. Nuestro espíritu, que nos da conciencia de Dios, nuestra alma, que nos da conciencia de nosotros mismos, y el cuerpo, que nos da conciencia del mundo que nos rodea. Es un tema exquisito para abordar eso también, se lo dejo como inquietud. Entonces, hoy, al escribir esta carta a Pablo, esta segunda carta, él está feliz porque ha habido crecimiento de estos hermanos, entonces profundiza más en la palabra del Señor, especialmente en sus aspectos escatológicos, ¿no? Bien, podemos decir entonces que vamos a su página 27, porque también lo he sentado que la 25 y la 26 usted la ha leído, que es la introducción a la epístola. Bien, los saludos siguen siendo los casi diría protocolares, pero no es por un simple protocolo, sino es una verdad de Dios, ¿no? Gracia y paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo. El único dador y fuente de gracia es Dios. Al mencionar al Señor Jesucristo como dador de gracia, dijimos, y de paz, se lo identifica como Dios.
La acción de gracia, que se repite, ya usted sabe lo que es una acción de gracia y lo que es una dicción de gracia. Pablo actúa, no dice estoy feliz por ustedes, sino actúa en función del progreso de los hermanos de Tesalónica. Entonces, por el crecimiento en fe de los tesalonicenses, por el amor que abunda entre ellos, mire, el amor que abunda entre ellos y uno para con los otros, todos y cada uno, el crecimiento individual genera crecimiento colectivo y el crecimiento colectivo motiva el crecimiento individual. Es un círculo virtuoso. Estamos revirtiendo el círculo vicioso de la vida de pecado. Y esto es la trastornación de que hablábamos antes. Estos que trastornan el mundo entero han llegado también aquí. Por la paciencia y fe en medio de las tribulaciones y persecuciones, a pesar de la confusión que acarreó todo esto de falsos maestros y de infiltrados, también debemos aprender a que cuando observamos el crecimiento de una persona, no disimulemos los defectos están y hay que corregirlos, pero por favor aprendamos, yo en primer lugar tengo que aprender a ver las virtudes también, aunque sean más evidentes los defectos, si hay virtud alguna, si hubiera algo digno de alabanza en esto, pensar. Un ejemplo, a usted le suceden, a mí me suceden 10 cosas un día, 9 cosas fueron buenas y una fue mala. Cuando yo me voy a dormir, cuando usted se va a dormir una noche, ¿en qué está pensando? ¿En las 9 buenas que tuvo? Generalmente pensamos en la única mala. Entonces, el crecimiento individual genera un crecimiento colectivo. A su vez, el crecimiento colectivo hace que individualmente los hermanos sean desafiados a mayor crecimiento. Bien, entonces, aprender el crecimiento genera esto, que aprendemos a ver los errores a la sombra de las virtudes de las personas. Que sea la virtud la que produce sombra sobre los errores y no los errores que producen sombra sobre las virtudes. Bien, la razón de tener que soportar las pruebas, ¿por qué? Porque el Señor está formando el carácter en nosotros. El día del Señor vendrá ya, el versículo 6 no me está comenzando, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La iglesia está sufriendo por causa de Cristo. Entonces la esperanza, Dios va a hacer justicia. Y dice que los incrédulos están excluidos de la presencia de Dios, excluidos de la gloria y del poder de Dios. Y están propensos a la tribulación, llama de fuego y eterna perdición cuando el Señor venga. Entonces, estos conceptos de no cargarnos con resentimientos, con rencores, con odios por lo que nos pasa, sino que dejemos este juicio al Señor, ya nos da reposo. Entonces a los que creen, darles reposo. Bien, Cristo es glorificado en sus santos cuando la paciencia se hace ver y soportamos la prueba. Y llegamos a ser admirados también, Dios en nosotros y nosotros por los que creyeron. Y la admiración hacia el Señor cuando Él venga. Realmente no hay palabras para identificar lo que será ese día. Será un día terrible de retribución para los incrédulos y un día de gran gloria para los creyentes. Pasamos a la página 28, así seguimos la secuencia. ¿Qué va a acontecer el día del Señor? Bueno, hay un misterio de iniquidad que se revela, deja de ser misterio. El desorden ahí, capítulo 2, versículo 1 y 2, el 2 lo leímos, ¿no? No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, parte armática. El modo de relacionarse con Dios, es parte del espíritu, y nuestras acciones, parte del cuerpo, de lo que la gente ve en nosotros. Está la triunidad de Dios, esa imagen de Dios en nosotros, como tripartitos, y están funcionando, las tres partes están funcionando. Entonces, se habla también de apostasía, de abandono de la fe. Apostasía es abandonar el puesto. Fíjese que el apóstata es el que abandona el puesto, ha creído, ha confiado en el Señor y abandona su posición de hijo de Dios. Su posición de hijo de Dios. ¿Sabe que el apóstol
Fíjese que acá tenemos un juego de palabras. El apóstol tiene un primo lejano, que es el apóstata. Apóstol es el que es enviado, es el ministerio de envío. La apostasía es abandonar el ministerio de haber sido enviado con el Evangelio. Y no se abandona la forma religiosa, sino se abandonan los objetivos principales del Evangelio. Entonces, cuando venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, distintos títulos, ¿no? Nada nobles esos títulos, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A tal punto va a llegar eso. Y hermanos, díganme si en esta época no estamos viendo ya los albores de esa situación. Entonces, también nos va a hablar de que hay algo que lo retiene todavía. ¿Qué está reteniendo estos avances diabólicos? Bueno, mucho se ha hablado de eso, se ve en otra materia también se ve esto, pero es el Espíritu Santo actuando a través de la Iglesia. La Iglesia, si no evangeliza, no puede impedir el avance del pecado. La manifestación del hombre de pecado por obra de Satanás, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede detener el avance de la manifestación del hombre de pecado? Únicamente la Iglesia de Cristo, activada y activa en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuando a través de la Iglesia como el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo como el Espíritu de la Iglesia actuando. Cuando esto se ha quitado, la manifestación del anticristo ya va a ser imparable. Pero en Teología 3 se va a ver más abundantemente esta materia, este tema. Una expresión misionológica. Dice, la iglesia que no evangeliza se fosiliza. Es decir, la iglesia que no evangeliza. Bueno, podemos aludir a algunas palabras de Agustín, de Hipona, ¿no? Es menester predicar por todos los medios la palabra del Señor. Y hasta si fuera necesario, con nuestras palabras. John Scott, un prolífero escritor inglés, recientemente fallecido, ya está en la presencia del Señor, dice, predique, y si es necesario, hable. Es decir, tenemos mucha dicción los evangélicos, pero aquí nos está llevando, bajo la comprensión de que somos individuos y no individuos, el Espíritu de Dios que activa nuestro espíritu, que el Espíritu de Dios que le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, hace que nuestra alma se renueve, nuestra mente se renueve continuamente y nuestras acciones llegan a ser visibles y llegan a ser acciones de fe. Bien, entonces, la venida del Señor y la destrucción del inicuo, con el espíritu de su boca, con la palabra de Dios, con su palabra. Versículos 11 y 12 del capítulo 2, vemos el poder engañoso para que crean a la mentira, pero van a ser condenados por no creer y por tener placer en la injusticia. Bien, mucha tela para cortar allí también. La acción de gracias, en el versículo 13, es por la santificación en el Espíritu y por la fe en la verdad. Estos hermanos ya han crecido, arrancaron mal. No olvidemos que se decía, hablando de los judíos, no de la iglesia constituida, sino de los judíos de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, pero la iglesia no heredó de los judíos con poca nobleza, sino heredó del apóstol Pablo, de su equipo y del Espíritu Santo, la nobleza que corresponde al cuerpo de Cristo como iglesia. Entonces, por la santificación, el llamado a la salvación es por la santificación del Espíritu y por la fe en la verdad. No es la fe en la fe, no es la fe en un líder, es la fe en la verdad. Y Jesucristo nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por medio del cual fueron llamados, por medio del Evangelio. Por el Evangelio hemos sido llamados y por el Evangelio, no de otra manera, por el Evangelio tenemos que seguir llamando personas al conocimiento de Dios. La evidencia del llamado es la fidelidad. O sea, el permanecer fieles en tiempo de apostasía, estar firmes y retener la doctrina aun cuando los vientos sean contrarios. La fuente y la fortaleza para permanecer fieles, Jesucristo como Señor nuestro y Dios nuestro Padre. Pertenencia y relación personal. La fortaleza, repito,
para permanecer fieles, versículos 16 y 18, es Jesucristo como Señor nuestro. No es Jesucristo como el que nos resuelve los problemas, es Jesucristo como nuestro Señor. Hablando del mismo Pablo en el momento de su conversión, ahí en el camino de Damasco, cuando se le aparece ese resplandor más fuerte que la luz del mediodía, y tiene ese encuentro con el Señor, la primera pregunta de Pablo fue: ¿quién eres, Señor? Cuando Jesús se identifica, viene una segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Rendición total. La voluntad de ese hombre durísimo, Saulo de Tarso, y un corazón tan de piedra, es transformado en un corazón de carne y se sujeta y dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién era el Señor? No lo preguntó nunca más Pablo, porque le quedó claro quién era el Señor y eligió servirlo. ¿Qué quieres que haga? Bueno, ya lo hemos visto. El puerto de Troas, el Espíritu Santo le prohíbe entrar a Asia, no le permite entrar a Bitinia. Señor, ¿qué quieres que haga? El ¿qué quieres que haga? Es una pregunta cotidiana en la vida de Pablo, pero el ¿quién eres, Señor? Le quedó claro desde el primer encuentro. Bien, hay un pedido de oración que hace capítulo 3, versículo 1 y 2, y quiero leerlo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre vosotros. Hermanos, no hay predicación efectiva si no hay una iglesia detrás orando por los predicadores, orando por los misioneros, orando por sus pastores, para que la palabra corra, y mientras el Señor nos va preparando a todos para que todos salgamos con la palabra. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bien, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto de vosotros. Ya aquí Pablo se juega por los hermanos de Tesalónica en el Señor. Tenemos confianza respecto de vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Al amor de Dios y la paciencia. La palabra paciencia, una de las palabras griegas para paciencia, es macrotumia, es soportar situaciones o personas que me hacen daño sin ni siquiera desear venganza. Bien, entonces, para que la palabra de Dios corra y no sea impedida, tenemos que tener la responsabilidad del que recibe la palabra en orar y actuar para que la palabra de Dios siga corriendo. Yo creo que invento una palabra al decir oración, una oración no pasiva, sino una oración con acción. Mientras oro, estoy yendo. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, e ir vosotros. Es decir, no es orar, Señor manda obreros, no. Señor manda obreros mientras vamos nosotros. Bien, para que sean librados de hombres perversos y malos. La iglesia es responsable de cubrir en oración a los que llevan la palabra. Misioneros, evangelistas, miembros comunes que están insertados en la sociedad produciendo transformación evangélica también. En el camino hay hombres perversos. Sí, perverso quiere decir algo que perturba el orden o el estado de las cosas. Pervertido. Página 29. La confianza. Tengo confianza en ustedes. La fidelidad del Señor y la confianza en la fidelidad de Dios, que van a ser fieles al Señor. La confianza tiene dos componentes: respecto de vosotros y en el Señor. Temor, obediencia, compromiso con el Señor. La confianza respecto de ellos en el Señor, que el Señor encamine los corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Máximo, tumio, soportar. Mandamientos acerca de la administración y disciplina. A los ociosos. Bueno, solemos decir que no hay iglesia perfecta, hay de todo en la viña del Señor. Y un escéptico dijo, cuando escuchó eso, hay de todo en la viña del Señor, dijo, muy escéptico, muy incrédulo, dijo, sí, hasta de vez en cuando aparece algún buen cristiano. Bueno, no es ese nuestro caso, ¿verdad? No es el de mi iglesia, no es el de su iglesia, y gracias a Dios por esto. Pero siempre algunos hay. Entonces a los ociosos. La ociosidad es desorden. Y Pablo está poniendo en orden algunas cosas, felicitando por las buenas, pero a la sombra de las virtudes de esta iglesia no deja de ver y de corregir los errores. Pablo vindica el derecho, pero antepone el ser ejemplo. Si él
ha trabajado con sus manos para presentarles gratuitamente el Evangelio, como también se lo dice a los hermanos de Corinto, ellos también tienen que hacer lo mismo. A los que se entrometen en cosas que no le corresponden, que no le importan, porque algunos andan, algunos, menos mal que no es la mayoría, solo algunos andan desordenadamente, no trabajando en nada, entremetiéndose en lo ajeno, porque no tienen nada propio, se entremeten en lo ajeno. Cuando uno tiene una relación propia con nuestro Señor Jesucristo, no es que no nos interese el bien o el mal de los otros, pero tenemos mucho para disfrutar nosotros, no nos queda tiempo para criticar o meternos en cosas que no nos corresponden. No obedecer a esto es pasible de disciplina y de vergüenza. Y va concluyendo el Señor en esta... bueno, después de haber puesto en orden el deber de trabajar. Y fíjese que no dice trabajen 20 horas por día, no, trabajando, el mandato es trabajar sosegadamente para tener lo suficiente para las necesidades propias y compartir con otros. Siempre es doble el propósito. Lo que Dios hace en nosotros es para compartir. Bien. La bendición final. Pablo se ha puesto como ejemplo: no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Eso está en capítulo 3, versículos 8 y 9. No porque no tuviésemos derecho, vindica el derecho, pero se pone como ejemplo: no hemos hecho uso abusivo del derecho que tenemos. Hermanos, es para ver, observar, con discernimiento espiritual, la iglesia de nuestro tiempo. Nada que abuse de nuestro derecho en el Señor. El derecho es legítimo, pero el abuso no. Y si hacer uso de mi derecho, pongámosle económico o de un buen pasar, va a perjudicar a la congregación, entonces tenemos que resignar al derecho que sí tenemos, priorizando el derecho de los demás. Bien, entonces, si no, para dar nosotros mismos un ejemplo, para que nos imiten. Bien, sigue leyendo eso y llegamos a la bendición final. Y el mismo Señor de paz, el Dios de paz, os dé siempre paz. Fíjese que en otra epístola dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz aplastará, que se lea como Dios de guerra, ¿no? Pero es ese Dios de paz que para ser Señor de paz nuestro, primero tenemos que haber recibido la gracia, porque ya vimos que no hay paz sin gracia. Y el mismo Señor de paz os dé paz en toda manera, en todas las áreas de nuestra vida, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. El Señor sea con todos vosotros. La salutación, como siempre, de mi propia mano. ¿Por qué esto? ¿Por qué la importancia de esto? Porque circulaban cartas falsas. Entonces él asegura y autentica que esa carta es fidedigna. Su amanuense, su secretario la ha escrito, pero él está ratificando. Así escribo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y quiero concluir con esta reflexión y este pensamiento, queridos alumnos. ¿Cuánto podemos hacer si la gracia del Señor Jesucristo está con nosotros? Creer, porque la gracia está con nosotros, está, eso es inobjetable, está. Si no, usted no estaría estudiando en el seminario para conocer más al Señor, para capacitarse. Es por la gracia de Dios. Pero no somos siempre conscientes de esa gracia de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Piense, usted en su vida personal, y luego trasládelo, porque el crecimiento de uno ayuda al crecimiento colectivo, y el crecimiento colectivo desafía al crecimiento individual. Piense si usted, querido hermano o hermana, consciente de que la gracia del Señor está con usted, comienza a generar bendición en su iglesia. Va a ser un efecto multiplicador. No es un protocolar saludo nada más, no es una manera de terminar es una bendición apostólica de mucho peso. La gracia que no merecemos de ninguna manera ni jamás habríamos merecido,
de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y termina con un amén. Y quiero terminar con una oración al Señor para dar esta primera parte de Epístola Paulina. Señor, me uno a los alumnos del seminario, Señor, dándote gracias por ellos, por el progreso, por la bendición, Señor. No soy yo quien puede observar ni le corresponde observar errores, Señor, pero si los hay, Señor, tú los ves a la sombra de lo que sí está sucediendo, de lo que sí están creciendo, de lo que sí están siendo bendición, Señor. Y solamente bajo la sombra de las virtudes, tu Espíritu Santo corrige los errores, para que nadie sea herido, Señor, y todos agradecidos por la corrección. Señor, que el Espíritu del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo esté sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos de todo corazón. Amén. Amén. Quiero